Hola, cordial saludo, tutora. Mucho gusto. Mi nombre es José Leonardo Delgado Jara, estudiante de Ingeniería Industrial, perteneciente al CEAT Girardot. En el día de hoy vengo a realizar la explicación del ejercicio número 4, la cual consiste en la construcción y análisis de gráficas del movimiento. Entonces, en la guía tenemos un primer paso que debemos de realizar, una simulación en línea de un movimiento rectilíneo, en el cual consistía darle unos valores a estos indicadores que sería de aceleración y de velocidad. Inicialmente tenemos una velocidad de 0.0 y una velocidad de 8. Entonces este número 8 lo elige uno correspondiente al último dígito de la cédula. Entonces acá uno selecciona y respectivamente inicia la simulación, y en esta tabla automáticamente ella va recopilando todos los datos. Ahí, como pudimos observar, pues ya había adelantado un poco el proceso para la explicación. Entonces lo último que nos faltaba era el último dato. Exportamos los datos. Una vez exportados los datos, usamos la plataforma MATLAB, la cual nos va a permitir realizar la graficación de los diferentes datos correspondientes. En este caso pues tenemos la de tiempo versus distancia. Bueno, entonces, hablando al tema, entonces la primera simulación tenemos una posición inicial de 0.0 metros, una velocidad inicial de 8.4 metros sobre segundos y una aceleración inicial a 0. Entonces acá tenemos, una vez realizado el ejercicio, la simulación, tenemos todos los datos, y por otra parte tenemos que realizar una segunda simulación, cambiando en este caso la aceleración inicial, que es la cual opté por 7.5. Mantenemos la velocidad inicial de 8.4. Realizado la simulación, nos arroja los correspondientes datos. Entonces, debemos de hacer una recopilación de datos, la cual consiste en observar todo el comportamiento que tuvo el comportamiento que tuvo el desplazamiento del objeto. En este caso, ya los muestro por gráfica para poderlos analizar e interpretar. Entonces tenemos la recopilación de la primera simulación, la segunda simulación, y ahora vamos a mostrar sobre las gráficas. Entonces, la primera gráfica que tenemos que simular es la distancia versus tiempo. Entonces acá en el eje X siempre vamos a corresponder el tiempo, y sobre el plano cartesiano, el eje Y, los demás funciones. En este caso sería la distancia. Acá tenemos graficadas todos los movimientos. Como podemos observar, cada uno tiene un comportamiento diferente, en especialmente este de distancia versus tiempo, aplicable en el movimiento uniformemente acelerado. También podemos observar que tenemos gráficas con pendientes, ¿sí? Y la cual también tenemos gráficas con movimientos constantes o datos constantes. ¿Sí? Entonces acá tenemos como tal la representación gráfica, y posteriormente a ello tenemos que una interpretación de datos, la cual consiste en: referente con el desarrollo del ejercicio de física del movimiento, pudimos cuantificar las variables de tiempo, distancia, velocidad y aceleración con datos obtenidos de una simulación de dicho movimiento, con características de aceleración 0.0 y 7.5, partiendo de una velocidad inicial de 8.4 metros sobre segundos, dando las siguientes observaciones: distancia versus tiempo. El motociclista recorre la misma distancia en cada intervalo de tiempo. Entonces, acá podemos observar los que nos dice: el intervalo del tiempo va a ser correspondiente siempre a la distancia. Entonces acá podemos observar en la gráfica, en la recopilación de datos, y en la gráfica podemos corroborar que este dato es correcto. Entonces tenemos una velocidad inicial, un movimiento pues que siempre va a iniciar en 0 y correspondiente a la medida que va
recorriendo, pues así mismo va aumentando la velocidad. Entonces todos estos datos los podemos comparar con las gráficas y datos obtenidos. En velocidad versus tiempo, la velocidad no cambió en el tiempo, entonces siempre la velocidad en este momento fue constante. En la aceleración versus tiempo, la relación fue cero, entonces no representa ningún cambio. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, distancia versus tiempo representa el aumento pronunciado de la distancia a través del tiempo. Entonces, que es especialmente en este movimiento que vemos de parábola, ¿sí? Que a la medida que va transcurriendo el tiempo, la distancia, como podemos observar en la curva, nos va aumentando. ¿Sí? Entonces, caso teórico, a los 5 segundos de haber iniciado, ya prácticamente tenemos una distancia promedio de 117, se podría decir. Este dato lo corroboramos con la gráfica, con los datos obtenidos. Entonces, mira, esto es lo que debe entender, que tenemos una distancia de 135. Bueno, entonces, en aceleración versus tiempo se identifica que la velocidad es constante en el tiempo. ¿Listo? Esto significa que no tuvo ningún movimiento. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniformemente de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Tenemos distancia versus tiempo, la cual en movimiento rectilíneo uniforme y en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, gráficamente pues son diferentes. La primera, gráficamente tiene una línea recta con pendiente, la cual representa la velocidad constante, ¿sí? Y en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, gráficamente tiene una línea, curva o parábola, que es lo que les mostraba anteriormente, que en el transcurso del tiempo pues se nos presenta una parábola de aumento. En velocidad versus tiempo, en movimiento rectilíneo uniforme tenemos gráficamente tiene una línea recta que se mantiene en el tiempo y la velocidad es constante. Entonces esto es lo que nos indica que va a mantener una velocidad, pero siempre va a ser constante. Bueno, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para los intervalos de velocidad versus tiempo, gráficamente tiene una línea recta horizontal conveniente en la cual representa una variación de velocidad con el tiempo. Aceleración versus tiempo. Gráficamente tiene una línea recta horizontal en el eje tiempo, en este caso sería X, por el cual no hay una aceleración. Y en el movimiento rectilíneo acelerado, en la variable entre aceleración versus tiempo, gráficamente tiene una línea recta horizontal por encima o por debajo del eje tiempo, indicando una aceleración constante. Entonces acá nos indica lo que decía anteriormente, pues ella va a tener una pendiente, ¿sí? En aceleración versus tiempo, en el movimiento uniformemente acelerado, y acá en la aceleración versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, siempre tenemos una aceleración constante y el tiempo pues no nos va a variar. Tenemos otra pregunta sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Debido a que hay un movimiento con una aceleración cero, podemos hablar de un movimiento rectilíneo uniformemente, la cual nos indica que la velocidad del objeto no cambia o es constante, y gráficamente la línea representa una velocidad en forma horizontal y será fija y no cambia con el tiempo, que representa el área abajo de la curva de la gráfica en velocidad versus tiempo de cada caso. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente, en la variable velocidad versus tiempo, la representación del área de abajo de la curva es un rectángulo, la cual representa la velocidad multiplicada por el tiempo, identificando el desplazamiento como tal. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la representación del área bajo la curva es representación del desplazamiento a lo largo del tiempo. Esto sería como tal la explicación del ejercicio número 4.
Muchas gracias, tutora, por la atención prestada.